Sí, empezamos ya. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Fundación Telefónica, donde celebramos pues nuestro tercer congreso. La verdad que es impresionante cómo el bebé va creciendo y Adirelab ya es algo importante y va cogiendo tamaño. Hoy tenemos una jornada apasionante en un tema en el que yo creo que estamos todos muy interesados y quizás hoy especialmente, y donde vamos a hablar desde distintas perspectivas y distintos puntos de vista sobre el Estatuto de los Trabajadores, eso tan importante para todos los que estamos aquí y que marca de alguna manera o de una forma total las relaciones de trabajo, y esperamos que las modificaciones que hayan pues vayan marcando las relaciones de trabajo del siglo XXI, que sin duda va a tener diferencias sustanciales con el mundo laboral que venimos conociendo hasta hoy. Yo no dejo paso a Manuel, porque creo que hay muchas intervenciones muy interesantes y por mi parte solamente daros la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia. Tatiana, muchísimas gracias a ti, a tu casa, a la fundación que también tú representas en este momento por cedernos una vez más las instalaciones, a los organizadores por haber trabajado duro, a Carlos, a Juan, a Antonio, a Ana, y haber hecho posible este tercer congreso ya. Muchas gracias por vuestra participación y, como no, al lujo de ponentes que tenemos, que va a abordar, y yo creo que desde primera línea de conocimiento, de batalla, son los que están amasando el contenido de esta posible reforma del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual nos van a hacer partícipes en primera línea. O yo al menos lo considero un auténtico privilegio el poder conocer el debate, el estado de la situación y probablemente el resultado que pronto, en pocos meses, o no sé cómo será la fórmula jurídica o los plazos parlamentarios, puede que alumbren una nueva modificación de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Adirelab celebra su tercer congreso. Adirelab, cada asociación tiene, bueno, ahora todo es el ADN, ¿no? Su ADN. Bueno, pues tiene su propia cultura incipiente que va gestionando, pero el caso es que Adirelab, que representa a los directores de relaciones laborales y directoras, no solo es un punto de encuentro entre profesionales afines, no solo pretende pues un canto de autoestima, ni reivindicar y defender los intereses compartidos que tenemos, sino de un principio, y a mí me enamoró la idea, quería ir creando un corpus doctrinal, darle contenido, tener este aroma, ¿verdad? Es muy pretencioso, sí, intelectual, pero lo digo, de ir pensando el por qué, el para qué, el cómo las relaciones laborales en nuestro país pueden mejorar, permitiendo empresas competitivas y trabajadores en condiciones dignas, razonables, buenas de trabajo. Yo creo que lo hemos ido haciendo, y si los anteriores temarios de los congresos que hemos celebrado fueron muy aportados por el momento, creo que este es el debate en estos momentos. Es verdad que nos hemos venido un poquito arriba por esto del Estatuto del siglo XXI. Bueno, no, el Estatuto de los Trabajadores y las modificaciones ya en el siglo XXI se han modificado alguna vez, se modificarán muchas más, pero nosotros a lo nuestro. Lo que está sobre la mesa y el debate de las modificaciones que nos van a afectar en nuestro día a día, para bien esperemos algunas y para mal nos tememos otras. De todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar con las tres partes que componen esta mesa. Desde luego los sindicatos, parte fundamental y esencial. Las personas que aquí estamos reconocemos el papel que, pese a las críticas que a veces tienen, como los empresarios, entendemos el papel fundamental que van a cumplir a lo largo del siglo XXI. Por tanto, agradezco muchísimo a las primeras espadas sindicales, van a estar con nosotros hoy, que nos den su opinión y que participen en el debate. También a las empresas, pata también fundamental y segunda, que es preciso que crezcan, que ganen, que funcionen. Agradezco muchísimo a los ponentes de primera fila que también nos representan, y también al conjunto de partidos políticos que tendrán que ver en las Cortes pues cómo modifican, debaten los acuerdos, la filosofía, el espíritu del legislador y cómo lo concreta sobre negro sobre blanco. Por tanto, van a ser unas jornadas apasionantes
Y como las cosas apuntan bien, hay veces en la vida que los astros, oye, te ayudan. Hay otras veces que se te ponen enfrente. Este tema iba bien enfocado de principio. El tema oportuno, los ponentes los mejores. Y esta vez, mira por dónde, pues hasta nuestro propio presidente de gobierno, señor Sánchez, nos ha echado una manita, pues anunciando ayer algunas de las líneas de la reforma laboral que hoy debatiremos. Ya ha anunciado simplificación de contratos, reducción de bonificaciones, control horario, potenciación de la negociación colectiva, amén de otro artículo 42 que veremos cómo va, amén de otras cuestiones que seguro que hoy se abordan. Tenemos una mañana intensa por delante. Yo a los ponentes y a los moderadores de las mesas, que seguro que lo harán profesionalmente y nos ilustrarán con su sapiencia y experiencia, les pediré, y en este caso, haciendo caso a nuestro presidente, un estricto control de tiempo. El control horario debe funcionar aquí perfectamente para que podamos llevar y respetar el tiempo de los demás. Y yo, sin más, y estoy convencido, y esta de las cosas que vamos a aprender, vamos a tener, y esta palabra tiene casi peligro, pero hay que decirla, información privilegiada, porque vamos a saber más después del debate que el que puede saber algo simplemente leyendo la prensa, pero más allá de este conocimiento, este canto al conocimiento, yo creo y lo intuyo que nos va a apasionar. Y la pasión en un profesional que lleva ya años rodados y que por tanto podía ya empezar a estar cubierto con la pasión, con la capa de cinismo de los años, si conseguimos mantener la pasión, es el bálsamo de Fierabras, es el elixir de la juventud profesional, del buen hacer y de la exigencia de cada día. Seguro que vamos a tener un congreso importante. Muchísimas gracias por esta presencia. Muchas gracias. Bueno, sí. Antes de empezar, daros las gracias a todos los que estáis aquí, que habéis madrugado mucho, porque para venir aquí a la hora que os habíamos convocado y no coger algún atasco de los miles de atascos que tenemos en Madrid es una proeza, con lo cual a todos los que hayáis madrugado y estáis aquí irán viniendo, porque van llegando conforme se lo permite la agenda y el tráfico, ¿no? Antes, como decía, primero daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y antes de empezar con el evento, sí queríamos compartir, Juan y yo, pues el trabajo que humildemente estamos haciendo, todo el comité ejecutivo de Adirelab, y que, bueno, poco a poco, como decía Tatiana, pues este bebé, que hace casi 3 años ya que nació, pues va cobrando forma, ¿no? Una de las cuestiones que quería comentaros es que, bueno, pues ya somos 156 asociados. Aspiramos a seguir creciendo y además os propongo que nos trasladéis directivos de relaciones laborales que en un momento dado puedan estar interesados y que se puedan inscribir. Como sabéis, el pertenecer a nuestra asociación es absolutamente gratuito, con lo cual eso también favorece, lógicamente, que la gente se anime. Por otro lado, hay que dar un aplauso y un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, porque sin los patrocinadores esto no podría ocurrir. Manpower, Llorente y Cuenca, Gestolasa, y se ha incorporado este año Alares, que sabéis que tenemos además la primera entrega de premios que al final de la jornada pasaremos a presentar. Bueno, pues sin estos patrocinadores, sin estos ángeles de la guarda, la verdad es que sería muy complicado para nosotros el llevar a cabo todo el trabajo y toda la organización de eventos. En relación a los eventos, sí es cierto que nosotros somos, como decía Manuel, nuestra cultura, nuestro ADN, somos muy fieles a organizar no muchos eventos, pero lo que intentamos es organizar los que hacemos que aporten un valor técnico al asociado. Estamos, como sabéis, inundados de eventos. Me imagino que vuestros correos electrónicos, o sea, podríais estar visitando eventos durante todo el año sin ir a vuestros trabajos y no pasaría nada. Es decir, nosotros intentamos no meter más eventos en la agenda tan complicada y, como os digo, intentamos efectivamente que los que hacemos pues tengan una repercusión y tengan un interés.
Yo me centraría en dos, principalmente. Uno que hicimos el pasado 22 de junio en la Talent Tower de la mano de Manpower, en el que tratamos la protección de datos y la brecha salarial, que son dos temas de rabiosa actualidad, tanto una como la otra. Tema de protección de datos con el nuevo reglamento, los cambios que se han producido y el riesgo de sanciones en el caso de no cumplir, y nos acompañó en aquel momento pues Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que la verdad es que hay que reconocer que su colaboración y la presentación fue maravillosa, y la colaboración que hemos tenido con ella también para ayudarnos a integrar en nuestras organizaciones el tema de protección de datos también ha sido muy importante, y se lo queremos agradecer. Y el otro gran evento para nosotros es el de hoy, el del tercer congreso, para analizar el futuro del Estatuto de los Trabajadores. Decía Manuel que efectivamente le habíamos pedido a nuestro presidente que, para animar un poco el debate de hoy, pues que anunciara ayer una serie de medidas o de modificaciones o posibles modificaciones, con lo cual seguro que vamos a tener tiempo para compartir y para hablar de ello. Juan, si quieres. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, aparte de los dos grandes eventos que hacemos al año, tenemos también, y generalmente de la mano de los propios patrocinadores, organizamos eventos exclusivos para asociados. Este año hemos realizado pues con Llorente y Cuenca una jornada sobre gestión de la comunicación en momentos de crisis. Yo creo que es una jornada que se aceptan unas 15 personas aproximadamente. Yo creo que es tremendamente valorada por todos los asociados y continuaremos en principio con ello. Con Llorente y Cuenca, otro de nuestros patrocinadores, haremos una próxima jornada el día 23 de noviembre sobre gestión del estrés. Por otro lado, hace 2 semanas en el NH Eurobuilding con Gestolasa hicimos una jornada sobre tendencias actuales en planes de jubilación y prejubilación, a la que asistieron más de 60 directores de relaciones laborales. Por otro lado, entre las acciones relevantes que hemos hecho durante este ejercicio, hemos creado los premios Adirelab Alares. En esta primera convocatoria que se entrega hoy, dichos premios solamente son 2 premios los que vamos a ofrecer. Para el próximo año crearemos algún premio más. En estos premios tenemos un equipo trabajando por detrás que la verdad es un lujo, como Monse Mateos de Expansión y Empleo, María Emilia Casas, que está aquí presente, Jordi García Viña. Por otro lado, tenemos una reunión el día 19 de noviembre de parte del Comité Ejecutivo con la ministra de Empleo, ya no sé cómo se llama, Empleo, Trabajo, Formación Profesional, yo no lo sé ya. Hemos creado, de la mano de Alares, un enlace que se llama Adirelab Contigo, Adirelab Concilia, probablemente cambiemos el nombre, en el cual todos los asociados, solamente para los asociados, tienen derecho a unos servicios que le ayudan a conciliar la vida laboral y profesional con la personal. Os invito a que el pasado miércoles recibisteis un correo electrónico que se llama Adirelab Contigo, que pinchéis, entréis y veáis a todo lo que tenéis derecho simplemente por ser asociados de Adirelab. Y luego hemos incrementado la newsletter que enviamos con noticias preparada por nuestro patrocinador Llorente y Cuenca. Hemos incrementado el número de noticias y el número de secciones que tiene, y seguiremos trabajando en ello. Y luego, por otro lado, con uno de los miembros del Comité Ejecutivo, que nos propuso, es una compañía global que quería elaborar un cuadro de mando de relaciones laborales aplicable a todos los países del mundo. Hicimos una serie de sesiones de trabajo, un grupo reducido, y yo creo que ha salido un estudio tremendamente interesante para todos. Os invitamos también a que cualquier idea que se os ocurra, que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente. Y por otro lado, para el año 2019, nuestra intención es, yo creo, que continuar en la misma línea, crear una
queremos mejorar la web y crear una app, que yo creo que eso sí que es un paso que debemos dar hacia adelante. Por otro lado, comentaros que no somos muy de redes sociales en general, la gente de relaciones laborales, pero hemos creado un hashtag, que es ese que está ahí a la derecha, por si queréis tuitear. Y por mi parte yo creo que nada más. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Damos paso, sin más dilación, al primer panel. María Emilia, ¿no? No, perdón, sí, perdón, a María Emilia. Bueno, María Emilia... ¿La primera vez? Bien, sí. Que es María Emilia la que nos vamos esto. Si no nos interrumpimos. Sí, efectivamente. Lo estamos haciendo mejor, María Emilia. Por favor, sí, disculparme. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengo que agradecer a DIRELAB y muy en concreto a Carlos de la Torre, pues la invitación para estar con vosotros, con ustedes, en este tercer congreso, pero yo repito, porque ya estuve en el segundo congreso, y créanme que es un gran honor. Es un gran honor porque he descubierto una realidad de directivos de relaciones laborales dinámica, interesada, potente, conocedora de los temas, de la gestión de las relaciones laborales y con esa pátina de intelectualidad a la que se refería Manuel Pimentel, en ese interesamiento y esa curiosidad por el cambio, por la transformación, por la gestión de las relaciones laborales como exigen los tiempos, con los instrumentos del conocimiento que son necesarios. Tengo que agradecer igualmente haber presidido el jurado de los primeros premios a DIRELAB Alares y felicitar a los demás miembros y a mí misma como integrante del jurado por la gran tarea realizada. Se entregarán los premios al final de la mañana. Desafortunadamente yo no podré estar, pero creo que en este crecimiento de DIRELAB, al que se refería también Tatiana, pues es una carta de presentación muy importante, ¿no? Prestigiar los premios que prestigiará a DIRELAB con esa elección de personas absolutamente indiscutibles. Yo vengo a hablar del Estatuto del siglo XXI, un Estatuto de los Trabajadores en el siglo XXI, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y debo decir que la ayuda del presidente del Gobierno de ayer no fue mucha, no fue mucha porque se refirió a unos temas en concreto. Desconocemos la capacidad de llevarlos a término, capacidad parlamentaria de llevarlos a término, si se utilizará la legislación de urgencia para todas o para alguna de las cuestiones, pero yo vengo aquí a señalar la necesidad de cambio del Estatuto, pero una necesidad de cambio general del Estatuto de los Trabajadores. Tenemos un Estatuto de los Trabajadores, texto refundido del año 2015, pero es un Estatuto de los Trabajadores que mira al del 95, porque es un texto refundido. En consecuencia, apenas ha innovado, exclusivamente ha recogido de manera ordenada, según la Constitución, las normas anteriores a esa fecha. Por tanto, es un Estatuto de los Trabajadores que nace con la cabeza vuelta hacia el pasado y no hacia el futuro. Y de lo que se trata es de lograr un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, siendo tan importantes las transformaciones del empleo y del trabajo que están anunciadas, algunas de las cuales ya están aquí, ya estamos inmersos en esas transformaciones. Creo que la necesidad de revisión del Estatuto de los Trabajadores es una necesidad de revisión global, general. De manera que hay dos metodologías posibles para lograr esa renovación. O se comienza por temas concretos, los más urgentes, o aquellos que el poder político considera más urgentes, y se termina en una revisión global, o como país tenemos capacidad de hacer un debate serio y lograr una revisión general del Estatuto de los Trabajadores, porque es una norma central del ordenamiento laboral donde las piezas, más o menos bien, pero están interrelacionadas, de manera que tocar una pieza afecta a las otras piezas y sin una visión de conjunto, sin una visión general, no tendremos
el Estatuto de los Trabajadores preciso para el siglo XXI. Tendremos un Estatuto de los Trabajadores mirando hacia el pasado que será retocado en aquellas cuestiones que se vayan produciendo o presentando como más urgentes para la sociedad, para los directivos de relaciones laborales, para los trabajadores, para el poder político. Por tanto, mi metodología es una metodología general, de análisis general. Dicho esto, tengo que señalar inmediatamente algo que ustedes conocen sobradamente, que es que el Estatuto de los Trabajadores, vigente la Constitución del 78, y en eso estamos, ¿no? Con independencia de que pueda haber reformas parciales, yo no me planteo una revisión general de la Constitución del 78, porque es una norma muy adecuada y ha dado buenos frutos. Cuestión distinta es reforma de aspectos concretos, pues bajo esa Constitución, el 35.2 llama a un Estatuto de los Trabajadores, de manera que el continente Estatuto de los Trabajadores tendrá que existir siempre, bajo la vigencia de la Constitución del 78, si no se reforma ese punto, que no precisaría reforma. Y lo que cambiará es el contenido de ese continente. Por tanto, con esto quiero señalar que estamos ante la norma epicéntrica del ordenamiento laboral, que tiene una relación inmediata con otras normas absolutamente centrales, el texto de la Ley General de Seguridad Social, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y otras leyes que van conformando el sistema de relaciones laborales de nuestro país. Pero es la norma epicéntrica sin ninguna duda. Estamos en un momento que ante la no reforma de determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores, creo que puede definirse como de, por un lado, inseguridad jurídica y, por otro lado, de obsolescencia de determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores. Voy a referirme a estos dos elementos con algún ejemplo. Con relación a la obsolescencia, empezando por este tema, que será el grueso de mi intervención, pues yo voy a permitirme leer un artículo como el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que todos ustedes conocen, porque seguro que lo han aplicado en algún momento, pero que realmente tiene un lenguaje que no nos coloca en la realidad actual de las relaciones laborales. Se titula Inviolabilidad de la persona del trabajador y dice que solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador en sus taquillas y efectos particulares cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y de los demás trabajadores de la empresa dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia, del centro de trabajo de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible. Es decir, el concepto de taquillas pues está pensando en un modelo de producción industrial, en una fábrica industrial, en una fábrica antigua. No está pensando en una realidad tecnológica en la que estamos absolutamente inmersos. El cambio tecnológico, el poder de transformación de la tecnología en las relaciones laborales es absolutamente esencial y además se desarrolla, se mueve a una velocidad de vértigo, ¿no? Y este texto pues está hablando de derechos fundamentales de los trabajadores, que tampoco está hablando de los derechos fundamentales de los trabajadores que están hoy más afectados en las relaciones laborales. Aquí en la presentación que se ha hecho, cuando se señalaban las actividades de ADIRELAB, se ha hablado de la protección de datos de carácter personal. La protección de datos de carácter personal, ese derecho no está ni iniciado en el Estatuto de los Trabajadores, no está ni conocido en el Estatuto de los Trabajadores, porque tampoco está conocido en la Constitución española. Esto es así, es que el artículo 18.4 se refiere a la informática de la Constitución, por la única vez que habla de la tecnología, se refiere a la informática para limitar el derecho, la utilización de la informática para limitar el derecho a la intimidad, el derecho al honor, pero lo que llamamos hoy protección de datos, la Constitución española lo encajaba en el derecho a la intimidad y hoy sabemos que el derecho a la intimidad es algo distinto del derecho de protección de datos de carácter personal. Ya ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir del año 2000 la que ha creado un derecho fundamental en el 18.4, pero creado ese derecho fundamental en el 18.4, la ley del Estatuto de los Trabajadores no lo ha recogido y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, si se fijan en esta norma, no tiene preámbulo, porque no supieron los autores de esta norma en qué precepto de la Constitución engancharla, porque no hay precepto de la Constitución que dé base
a esa norma, aunque por supuesto sea una norma del ordenamiento constitucional, pero no desarrolla específicamente ningún precepto constitucional. De manera que esta norma, la que he leído, es expresión de esa antigüedad, de esa superación del Estatuto de los Trabajadores, tanto por la referencia a un mundo de producción industrial, a un mundo de producción superado, porque existe hoy una pluralidad de mundos productivos, la realidad laboral es mucho más rica y mucho más compleja que lo que refleja ese precepto y se refiere a un derecho fundamental y no a otros derechos fundamentales que están en juego en las relaciones laborales. Este es un ejemplo, pero podría hablar de otros muchísimos ejemplos a lo largo y ancho del Estatuto de los Trabajadores. Si me preguntan mi opinión personal, creo, por ejemplo, que del título segundo apenas se salva algún precepto. Aquellos que han traspuesto directivas de la Unión Europea sobre derechos de información y consulta, pero es que el modelo de representación unitaria en la empresa, construido sobre el centro de trabajo, un concepto de centro de trabajo que ha evolucionado desde un centro de trabajo geográfico o topográfico a un centro de trabajo virtual. ¿Cómo es posible, ¿no?, que estemos organizando una representación de los trabajadores sobre realidades que no representan al conjunto de la realidad sociolaboral? Si ustedes se pasean por el Corte Inglés, verán las firmas en distintas plantas, que son centros de trabajo, pero con poquísimos trabajadores. En consecuencia, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy rígida, dice que esta legislación es de orden público, es de derecho imperativo absoluto, en consecuencia no permite agrupaciones a efectos de elegir representantes de los trabajadores, y eso actúa en detrimento de la medición de la representatividad sindical. Nosotros creíamos que teníamos un sistema perfecto de medición de la representatividad sindical, no de la empresarial, porque pasaban por unas elecciones sindicales, pero quien pasa por esas elecciones sindicales cada vez representa a una menor porción del tejido productivo, del tejido empresarial español, porque ese tejido productivo se ha diversificado por razones muy numerosas. Puedo citar la subcontratación para explicar una de ellas. En consecuencia, pues las representaciones de los trabajadores, si no se agrupan, dejarán de existir, y esto actuará en detrimento de una medición fiable del sujeto sindical para que el empresario establezca relaciones laborales maduras, con negociación, con la búsqueda de acuerdos. Por tanto, una obsolescencia general del Estatuto de los Trabajadores. Posiblemente en este momento podría señalarse, por razones puramente cronológicas, que el título tercero, que es el último que tiene una reforma más notable, ¿no?, es más moderno, aunque sostenido sobre un conjunto de normas que proceden del ABI, del Acuerdo Básico Interconfederal, de la UGT y el Gobierno de 1979. Es que las cosas son como son, que alumbró el Estatuto de los Trabajadores del año 80, en un momento en que la visión de comisiones obreras y de UGT sobre cómo debía organizarse la representación sindical en la empresa no era coincidente. Creo que tampoco lo es en este momento, aunque estén las posiciones más acercadas. Y en segundo lugar, como dato de esa obsolescencia, y a partir de ahora entraré en las posibles reformas, pues tengo la sensación de que estamos en un momento de gran activismo judicial, un activismo judicial creativo, excesivamente intervencionista, como consecuencia de la inseguridad jurídica de la norma, de la falta de completud de la norma. Pues si la norma no resuelve los problemas, el juez interpreta la norma y resuelve los problemas. Y tenemos una jurisprudencia cambiante, de manera que los directivos de relaciones laborales o los abogados o cualquier estudioso de las relaciones laborales no puede conocerlas sin conocer la jurisprudencia, que además esa jurisprudencia cuando menos se ha triplicado, porque tenemos que conocer la del Supremo, que cambia doctrina con una cierta frecuencia en sala general, tenemos que conocer la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tenemos que conocer la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las cuales, sobre todo la última, actúa muchas veces por defectos en el ordenamiento laboral, que esos defectos han sido rellenados por una determinada interpretación del Tribunal Supremo, que posteriormente es acogida o es desautorizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esa
jurisprudencia pues se refiere a cuestiones de nuestros días, a cuestiones que surgen todos los días y que la norma no tiene capacidad ya de dar respuesta. Evidentemente, la norma no puede modificarse todos los días, pero la norma sí tiene que tener esa capacidad de dar respuesta a la novedad, porque el sistema de relaciones laborales es un sistema absolutamente dinámico que se sirve de dos instrumentos, la ley y la negociación colectiva, para producir esa adaptación. Claro, una norma que está mirando al siglo pasado, pues no produce esa capacidad de adaptación. La semana pasada, o hace 10 días, se ha notificado una importante sentencia del Tribunal Supremo que cambia doctrina sobre la sucesión de contratas y subcontratas, ¿no? Señalando que ese fenómeno que se regulaba por convenios colectivos y, en consecuencia, el convenio colectivo podía limitar las responsabilidades del empresario entrante, esa posibilidad no va a tener lugar porque, como consecuencia de la sentencia Somoza-Hermo, es necesario integrar esa sucesión convencional en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y la sucesión de empresa pues, no permite esa limitación de responsabilidades empresariales. Es una sentencia compleja y es una sentencia, además, que, claro, crea un problema muy importante, porque dice que no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del convenio. En consecuencia, el convenio lo deja vivo. Entiendo que el empresario entrante está obligado a subrogarse por el convenio, pero cuando produce esa subrogación obligada, a la que le obliga el convenio, ese convenio tiene ese efecto jurídico, pero no tiene luego el efecto jurídico de limitar las responsabilidades, porque ahí se va a aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. De manera que es una sentencia que incide casi con la potencia que pudo incidir la rebaja de la jornada máxima de trabajo en el primer gobierno socialista sobre una negociación colectiva ya existente, que en consecuencia produce un desequilibrio entre el intercambio que se ha producido para llegar a un determinado convenio colectivo. Esto lo hace el Tribunal Supremo, pero he leído muy recientemente una sentencia de 18 de septiembre, creo recordar que es, del Juzgado de lo Social número 4 de Orense, donde el juez, a propósito del derecho de conciliación de una trabajadora que pide trabajar en turno de mañana, ofreciendo 3 tipos de horarios, porque tiene cargas familiares durante la tarde, es una profesora de educación especial y trabaja para un centro público de servicios de bienestar y de igualdad, y tenía siempre horario de tarde, cambian el empleador a un horario de mañana, ella ofrece 3 posibilidades para poder conciliar. Tenía siempre horario de mañana, cambia horario de tarde, ofrece 3 posibilidades para conciliar, la empresa no contesta, no hay acuerdo, interpone una demanda y entonces el juez dice: ha llegado el momento de cambiar la interpretación que veníamos haciendo del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y del 44 de la Ley Orgánica de Igualdad. A partir de ahora hay que hacer un litis consorcio, no se sabe si es pasivo, entre la trabajadora que demanda conciliación, su empresa, su pareja y la empresa de su pareja, para ver quién de los dos puede conciliar. Y a igualdad de posibilidad de conciliación, yo, señor juez, determino que tiene que ser él el que tiene que conciliar. Porque la ley me obliga a esto, en la medida en que la ley señala que los derechos de conciliación han de ejercerse en términos de corresponsabilidad. Claro, yo he leído esta sentencia y decía, pues si este juez piensa esto, tendría que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque es que, claro, el derecho a la tutela judicial efectiva de una persona que no participa en el pleito pues queda verdaderamente afectado, ¿no? Y la ratio decidendi es no reconocer el derecho de conciliación de la trabajadora porque entiende, sin prueba para ello, que la pareja o el marido de esa trabajadora tenía más posibilidades, tenía un trabajo flexible, era un cargo de confianza de una empresa de vinos y que en consecuencia tenía muchas más posibilidades de conciliar que ella, y como los hombres no concilian, pues este juez dice, ya está bien de interpretar el ordenamiento así, ahora lo voy a interpretar de esta otra manera. Bueno, yo creo que eso produce una enorme inseguridad jurídica, ¿no? Aparte de perplejidad, una enorme seguridad jurídica. Entonces, estos son 2 elementos que quizás son elementos
muy nuestros, de nuestro sistema de relaciones laborales, una norma obsoleta en su lenguaje, de la que además el Tribunal Supremo no hace una interpretación extensiva, porque podía haber entendido que las taquillas son los ordenadores, porque en ordenadores también se guardan cosas, y ha dicho que no, que esto es una policía privada empresarial, la que consagra el 18, que ha de quedar limitada exactamente a las taquillas, y que los ordenadores van por el 20. Esto va por poder directivo del empresario, sin más. Y tenemos, claro, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Barbulescu II, que no dice exactamente esto, ¿no? Pese a que el Tribunal Supremo diga que no ha modificado su doctrina ni la del Tribunal Constitucional. Por tanto, yo creo que tenemos obsolescencia que produce inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica, que ustedes como directivos de relaciones laborales la superarán, estoy segura de ello, pero a efectos de la inversión, a efectos de crear negocio, a efectos de crear empleo, creo que es un elemento muy negativo en las relaciones laborales y que deberíamos todos estar por el cambio general de la norma apoyado en una realidad distinta. Y ahora hablo de las novedades. Esa realidad distinta es una realidad movida por múltiples factores. En FIDE hemos hecho un grupo de trabajo sobre el futuro del trabajo, que muchos de ustedes han participado en él, y esa realidad movida por múltiples factores, como señalo, entre esos factores, pues la digitalización o las nuevas tecnologías se enumeren por los expertos en 7, en 10 o en 9 nuevas tecnologías, entre ellas, por supuesto, como decisivas, la robotización y la inteligencia artificial, van a suponer un cambio estructural de las relaciones laborales. Lo va a suponer o lo ha supuesto ya en las empresas tecnológicas, en el mundo tecnológico, pero ese cambio no se queda en el mundo tecnológico, sino que ese cambio afecta inmediatamente, ya ha afectado al mundo tradicional de producir. Es un mundo que no puede estar al margen del cambio tecnológico. Según estudios de la Comisión Europea, documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización 2017, que es un documento importante, sectores como transportes, energía, industria agroalimentaria, por supuesto telecomunicaciones, distribución, servicios financieros, producción industrial, asistencia sanitaria, fíjense, asistencia sanitaria, trabajo de cuidado personal, van a quedar absolutamente afectados por la digitalización. No solo la parte tecnológica, las actividades tecnológicas, sino actividades tradicionales como el comercio, ya lo está. Cualquiera de nosotros podemos comprar a las 4 de la madrugada a través de Internet, lo cual hay que enlazar con la libertad de horarios, porque es poner puertas al campo, no reconocer la posibilidad de efectuar compras y actividad de comercio a través de Internet, pero la asistencia sanitaria en ese trabajo de cuidados que, según todas las predicciones, está llamado a crecer como consecuencia del envejecimiento y rápido, más rápido de lo que ha sido hasta ahora de las sociedades europeas y en concreto de la nuestra, pero en factores o en sectores tan tradicionales se va a producir igualmente este cambio. Y los retos para la vida laboral del mañana, según la Comisión Europea, pues señalados de una manera muy esquemática, pueden ser los siguientes. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Pues una innovación que incrementaba el trabajo, incrementaba los logros del trabajo, los resultados de productividad, competitividad del trabajo. ¿Qué tendremos hacia el futuro? Pues una innovación disruptiva, una innovación que va a transformar el empleo o va a suprimir el empleo. Respecto datos de la OIT, 2.000 millones de puestos de trabajo serán suprimidos o transformados. Pero, desde luego, transformados. En la visión más pesimista, suprimidos, eso creará un problema social de gran envergadura, que es el desempleo tecnológico, y si son transformados, y tenemos la suerte de tener un país preparado para la transformación, porque nuestros trabajadores, nosotros mismos, tenemos las competencias, las habilidades que son precisas para hacer frente al cambio digital, esos empleos serán transformados y no suprimidos. Hasta el momento, los humanos operan con máquinas. En el futuro, y en el futuro que ya está aquí, los humanos supervisan las máquinas. Por tanto, la máquina
tendrá un efecto de sustitución mayor que tuvo la aparición de la máquina en épocas anteriores. Importante es hacer cambios de manera que ese efecto sustitución se corrija con un efecto compensación. Eso parece que va a proyectarse de manera distinta según puestos de trabajo, que es lo que se llama la polarización. Los puestos de mayor nivel, donde se ejercen capacidades cognitivas, capacidades creativas, no rutinarios, van a moverse más en un efecto compensación que en un efecto sustitución. En el escalón inferior de la clasificación profesional, trabajos sin requerimiento de especiales habilidades, ahí se producirá un efecto mayor de sustitución corregido por el crecimiento de los trabajos de cuidado, personal por el envejecimiento, por enfermedades de larga duración, y va a sufrir fundamentalmente la escala intermedia, de cualificaciones intermedias, que se verá arrastrada hacia el escalón bajo de las cualificaciones, porque se caracteriza por una exigencia media de cualificaciones que además son rutinarias y que no son creativas, no se ejercen capacidades especialmente intelectuales o cognitivas que puedan supervisar las máquinas, y ahí es donde se va a producir un mayor efecto sustitución. Entonces, en la medida en que ese grupo intermedio descienda al escalón inferior de cualificaciones y de remuneraciones, esto planteará un problema serio a los Estados, porque tendrá una masa de trabajadores mal remunerados y no precisos o no necesarios para el cambio tecnológico. Y claro, la pirámide, la parte alta de la pirámide, que tenderá a engrosarse, dependiendo del juego de las cualificaciones y de las habilidades, tendrá unas remuneraciones adecuadas y puestos de trabajo que no serán suprimidos, sino transformados. En relación con esta realidad, de la que hemos visto dos datos: innovación y el papel de la máquina, llamando por máquina la robotización o la inteligencia artificial o la nanotecnología, cualquier tecnología actual, que además son tecnologías en cambio continuo, porque el descubrimiento científico no se detiene, está en un cambio continuo. El tercer elemento es que hasta el momento teníamos contratos más o menos de larga duración, no en España, porque desde hace mucho tiempo hemos sufrido el factor de la contratación temporal, que ha producido una perturbación en la contemplación del sistema de relaciones laborales y de nuestra comparación con los sistemas de nuestro entorno, pero la generalidad de los países europeos tenían contratos de larga duración y empleo basado en salarios. Hacia el futuro se presentan contratos flexibles y nuevas formas de empleo. Contratos flexibles, es decir, está augurado un crecimiento de la tipicidad contractual, de la tipicidad. El presidente del Gobierno dijo ayer que se reducirían a 3 modalidades de contratación, pero las indicaciones de OIT, del Foro Económico Mundial, de la Comisión Europea, señalan que las formas de trabajar no conocidas hasta el momento o no suficientemente asentadas hasta el momento están llamadas a crecer. Van a tener un incremento notable, el incremento del empleo atípico, lo que se llama hoy empleo atípico, en contraposición con el empleo atípico, que depende también mucho del factor del cambio de la organización empresarial. Si la organización empresarial produce de una manera distinta, no necesita el contrato de trabajo atípico, pues por ejemplo porque ha subcontratado o por otras muchas operaciones organizativas empresariales, estos contratos cambiarán. Y junto a ello, en el sector tecnológico de las apps, pues hay una realidad que a todos nos ha interesado, que son nuevas formas de trabajar a través de plataformas digitales. Y esas plataformas digitales contemplan dos posibilidades hasta el momento, porque la innovación seguirá creciendo, de trabajar una posibilidad online y otra posibilidad offline, presencial. La presencial pues es la de las plataformas del transporte, pero la online está muy extendida y son pues las consultorías, las traducciones. Hay muchos sectores de actividad que se mueven a través de este tipo de trabajo, y este tipo de trabajo se resiste a estar acogido en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.
Y ahí deberemos hacer una reflexión, y lo deberán hacer los interlocutores sociales, sobre cómo entendemos la ajenidad y la dependencia en estas nuevas realidades. Si lo entendemos al modo tradicional, si dejamos a los jueces que sigan interpretando estas notas características de la relación de trabajo, si por el contrario vamos a un estatuto de los trabajadores, que de esto no quieren oír hablar los sindicatos, pero lo señalo porque está en el debate, que comprenda también al trabajo autónomo, para evitar ese tipo de litigio, de confrontación entre el falso autónomo y el trabajo por cuenta ajena y subordinado, pero no cabe duda de que estas formas de trabajar producen un desajuste respecto de los modos de trabajar tradicionales, aunque en nuestra realidad la tipicidad había crecido mucho por causa de la contratación temporal y la contratación a tiempo parcial involuntaria, no voluntaria. Bueno, contratos flexibles y nuevas formas de empleo, pues parece que están llamadas a tener una importancia grande. Hasta el momento, carreras lineales basadas en la educación previa. A partir de ahora, carreras dinámicas con reciclaje regular y aprendizaje a lo largo de la vida. De esto hablábamos el último día en la sesión de FIDE, ¿no? La necesidad de la formación a lo largo de la vida y la necesidad de que el sistema educativo se prepare para eso, que el sistema educativo no entienda que su función ha terminado con un bachillerato, sino que el sistema formativo se prepare para la educación permanente y, desde luego, el sistema formativo, la formación ligada al empleo, tanto al desempleado como al ocupado, que se prepare para las nuevas habilidades y competencias que necesitan los trabajadores. El Foro Económico Mundial señala que el 60% de los niños y niñas que están en edad escolar trabajarán en edad adulta en puestos de trabajo, en ocupaciones que no conocemos en este momento, que ni siquiera están advertidas. Creo que es una importante cifra como para reflexionar sobre ella. Es decir, que la reforma educativa es una reforma complementaria de la laboral y muy necesaria. Hasta ahora, competencias especializadas, ¿no? Se buscaba un trabajador con competencia especializada. En la vida laboral del mañana, tendencia futura, competencias interdisciplinares y capacidades creativas. Y con independencia de la titulación que la persona haya obtenido, desde luego, competencias básicas digitales. Sin esto no se podrá trabajar. Habrá titulaciones más demandadas. Los datos se dicen que es el petróleo del futuro, conocer los datos, porque para una empresa puede determinar su inversión futura, cómo va a ser la petición del consumo en las siguientes décadas, a partir de los datos que ya existen hoy. Amazon tiene capacidad de determinar qué tipo de lectura o de novela van a buscar los usuarios, teniendo en cuenta los datos obtenidos del reparto, de la distribución hecha de libros. El trabajo con esos datos va a determinar las tendencias para los 3 siguientes años, por tanto, podría encargar a grandes literatos que escriban sobre novela policíaca, sobre novela autobiográfica histórica, sobre ensayo, porque puede detectar las tendencias de los consumidores. Por tanto, parece que los ingenieros de datos es una titulación de futuro, pero con independencia de ello, esto no va a significar la desaparición de las humanidades, ni que todo el mundo tenga que pasar a titulaciones científicas. Por supuesto, seguirán siendo imprescindibles los directivos de relaciones laborales, los abogados, pero con competencias digitales, con una base horizontal en todo el sistema de competencias digitales. Y por último, el modelo de trabajo actual, según la Unión Europea, se caracteriza porque el trabajo se presta en un lugar de trabajo y existiendo separación entre la vida privada y laboral, hasta el momento, aunque los derechos de conciliación han interferido algo esa separación. Y en el futuro, el trabajo se prestará en cualquier momento, y esto viene también con el registro de la jornada. Caminamos hacia la prestación de trabajo en cualquier momento, a distintas horas del día. Si alguien tiene que reportar un resultado, lo podrá hacer, no con una medición de jornada estricta, porque la tecnología lo permitirá.
y en cualquier lugar, por eso decía que una norma que basa todo un título en el concepto de centro de trabajo es insostenible, ¿no?, en la realidad actual, porque se trabajará en cualquier lugar y cobrarán importancia por razones de igualdad y porque la presencia de la mujer en el mercado de trabajo, en el trabajo remunerado, desde el trabajo no remunerado de cuidado familiar, es absolutamente irreversible, cobrarán importancia los derechos de conciliación de la vida privada y laboral, de la vida personal, de la vida familiar y de la vida laboral. Estos cobrarán más importancia. Nosotros tenemos aquí también una regulación muy deficiente de estos derechos, empezando porque no tenemos una racionalización de los horarios, porque si tuviéramos una racionalización de los horarios, posiblemente esa conciliación estaría más facilitada, pero con trabajos que pueden empezar a las 5:30 de la tarde y terminar a las 8 o 9, pues evidentemente no ayuda a esa conciliación sin tener que buscar medidas de flexibilidad interna, que es lo que son los derechos de conciliación desde el punto de vista de los trabajadores y no de los empresarios, que inciden de manera distinta en las empresas. En las grandes empresas pues hay menos dificultad para que la conciliación, y en las pymes, que tenemos un tejido industrial de pymes muy extendido, como todos sabemos, pues esa conciliación presenta mayores dificultades, ¿no? Y va a ser los derechos de igualdad del futuro. Estos van a ser los derechos de igualdad del futuro, de hombres y mujeres a partir de la corresponsabilidad de los hombres. Yo creo que el futuro está ahí. Hemos superado, seguirán existiendo discriminaciones burdas, ¿no?, por sexo o por embarazo, seguirán produciéndose. Seguiremos necesitando acciones positivas, pero el tema va a estar ahí, porque lo que supone a la mujer la pérdida de derechos profesionales y de derechos de protección social, el gap de protección social está siendo ya superior que la brecha retributiva. La brecha de protección social está siendo superior a la brecha retributiva. El 70% de los demandantes de pensiones no contributivas son mujeres. Entonces, esto indica un fenómeno de pobreza laboral también con un sesgo de género, que esto es importante conocerlo, de manera que esto va a ser una realidad, que las relaciones laborales pues van a estar también presididas por un elemento de diversidad que la gestión hasta épocas recientes no contaba con ese elemento de diversidad. Y no me refiero solo a la mujer, sino al mundo de la discapacidad, a la diferencia en las relaciones laborales. Bueno, concluyo porque ha dicho Manuel Pimentel que el tiempo tiene que ser tasado. Me ha recordado a esta película tan famosa de Charlotte, Tiempos modernos, que supongo han visto, ¿no?, donde aparece la máquina. Entonces es bonito volver a ver esa película porque nos puede poner también en la distinta máquina en la que estamos pensando actualmente, pero aquella máquina que daba de comer al trabajador, un trabajador en cadena y con unos movimientos como hacía él, ¿no?, completamente regulares y espasmódicos, pues la máquina le ponía una cuchara en la boca para que este trabajador no perdiera tiempo en lo que era la industrialización. Pero es una película muy de futuro porque presenta una realidad que en aquel momento estaba cambiando, y tiene pues esa valentía y ese aspecto de modernidad de ponerlos ante un mundo industrial que antes no existía y que él califica de tiempos modernos. Los tiempos que vienen, posmodernos, ultramodernos, no sé bien cómo llamarlos, pues son tiempos donde el cambio en las relaciones de trabajo es esencial. Concluyo. Pero quisiera hacer una reflexión de fondo sobre esa conclusión, o dos reflexiones, si me permiten, un minuto. Mi opinión es la necesidad de cambio del título primero del Estatuto de los Trabajadores, absoluta, es decir, los preceptos son larguísimos, por ejemplo, el 42, el 44, producen inseguridad. No sabemos si el 44 ha traspuesto bien o no la directiva europea. En consecuencia, si nos vamos a encontrar con una acción prejudicial de un juez español y una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en ese título primero habría que empezar por lo básico, por el concepto de trabajador y por el concepto de empresario. Hay una propuesta de directiva sobre condiciones transparentes de trabajo que sustituye a la antigua directiva o pretende sustituir a la antigua directiva sobre condiciones escritas, sobre información escrita.
al trabajador, donde se da un paso en la línea de la recomendación de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo hacia un concepto amplio de trabajador, pero sobre todo, que es lo que le quería trasladar, se rompe la unidimensionalidad empresarial. Que esto puede sonar a herejía, ¿no? Una relación laboral opone o tiene como partes un empresario y un trabajador. Y todos los problemas que nosotros tenemos de responsabilidades empresariales es de quién es ese trabajador, por qué responde la empresa, ¿es su trabajador o no es su trabajador? Claro, nosotros hemos dicho siempre, ¿no? Todos los que estamos aquí lo sabemos, que la prestación de trabajar, la prestación es una prestación personalísima, es un indicador de cuando no hay contrato de trabajo, si hay sustitución de ese trabajador, ¿no? En cualquier tipo de trabajo, un médico que es sustituido por otro, una limpiadora que es sustituida por otra. No, porque hay un intuitu personae. Pero siendo esto así, tenemos una figura que se ha utilizado en el pasado y no se utiliza en el momento, salvo en determinados sectores de actividad, que es el contrato de grupo, donde la persona del trabajador es plural, Bueno, pues esto es lo que pretende la directiva también del lado empresarial, que la unidimensionalidad del empresario rompa y que en el otro lado puedan estar más de un empresario. Hacer relaciones de trabajo no con un único empresario, sino con más de un empresario. Es cierto que esta modificación mira fundamentalmente a las empresas multiservicios, a las empresas de servicios integrales, porque no se regulan por el 42, tampoco se regulan por la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, como todos saben, y hay una cesión de trabajadores, pero donde no hay responsabilidades empresariales en juego. Entonces, como es un fenómeno general en la Unión Europea, esa directiva camina en esa dirección de ir fundamentalmente hacia el fenómeno de las empresas multiservicios. Pero es una directiva intuitiva, que podrá ser utilizada a mayores efectos que es el que pretende fundamentalmente, para construir otro tipo de relaciones laborales más dinámicas, ¿no? Donde la movilidad sea un valor y no un elemento negativo, con una pluralidad empresarial. Por tanto, aquí hay una vía de futuro muy importante que tiene que afectar al título primero. En el título segundo creo que hay que, en fin, empezar de nuevo sobre él. Yo tengo aquí una opinión muy personal que no es compartida por los sindicatos, pero creo que no se puede seguir con competencias concordantes de las representaciones unitarias del personal y de los sindicatos. Tendríamos que caminar hacia el modelo alemán o al modelo francés. Hay un doble canal de representación en la empresa, pero cada uno con sus competencias. Y, en mi opinión, hay que reservar las competencias de negociación colectiva, o al menos la negociación colectiva de eficacia general, a los sindicatos, sin que estuvieran legitimados los comités de empresa y delegados de personal. Pero saben ustedes que esta es una posición que Comisiones Obreras no acepta, pero yo creo que sería una ordenación importante del sistema. Y eso afectaría tanto al título tercero como al título segundo como al título tercero. Y respecto de la reflexión de fondo, el título tercero igualmente tiene que estar acomodado a la realidad actual. Me parece que contar con unos convenios colectivos provinciales es algo que deberíamos tender a superar, pero la reflexión de fondo que quería hacerles es la situación, podemos llamarla difícil o podemos llamarla distinta, del ordenamiento laboral. Una situación distinta del ordenamiento laboral, con predicciones muy variadas acerca de su futuro. ¿Cómo va a ser ese futuro? Que acaban algunas de ellas por cuestionar la centralidad del trabajo y de su remuneración en la sociedad. El trabajo es un factor de socialización, es un patrimonio personal importantísimo de la persona. Si realmente 2.000 millones de puestos de trabajo son destruidos en el mundo, hay que pensar cuál es el lugar del estatuto del trabajo. Y si caminamos en la tipicidad contractual a la que he aludido, a los trabajos just in time, es decir, se remunera en función del tiempo de trabajo prestado, pues posiblemente la remuneración no sea suficiente para organizar parte de la sociedad que se basa en el trabajo, ¿no? La manifestación más extrema de esto sería la pobreza laboral. Y si asistimos a una economía, y concluyo, intensiva en capital y no en trabajo, que es una hipótesis con la que tenemos que trabajar, eso también producirá o conducirá a una pérdida de centralidad en la economía y en la sociedad del trabajo y sus derechos.
Bueno, nosotros venimos viviendo desde el siglo pasado, en concreto desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sobre un pacto implícito entre Estados, mercados y ciudadanos. Y posiblemente ese pacto implícito es el que hay que repensar. Es que hay que repensar la acción pública, igualmente. Hay que repensar los deberes de los empresarios y los deberes y derechos del empresario y deberes y derechos de los trabajadores. Pero creo que hay que repensar la acción pública, hay que repensar la seguridad social, las políticas de empleo. En este momento creo que carecemos de políticas de empleo y de manera muy importante las políticas de educación y de formación. Pero creo que estamos en los albores de un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y hemos de tener las miras y la capacidad de tener una legislación laboral consensuada, evidentemente, porque no la puede hacer una parte únicamente, a la altura de ese cambio, que es un cambio esencial. Posiblemente todas las personas que han vivido en otro tiempo habrán considerado los cambios que les ha tocado vivir como esenciales, pero este se caracteriza respecto de otros cambios por la velocidad, por el vértigo, y acomodar las relaciones laborales a la necesidad de cambio rápido es verdaderamente un objetivo difícil de conseguir, pero en el que tenemos que estar. Muchas gracias y perdona, Manuel, el exceso.